Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 5, creo en la comunión de los santos. En este párrafo, el Catecismo dedicará 14 números, del 946 al 959, al tema que tiene como título la comunión de los santos. El día de hoy vamos a profundizar en el primer apartado de este párrafo, donde el Catecismo nos va a proponer 5 números con el tema que tiene como título la comunión de los bienes espirituales. Vamos a profundizar en este apartado. El día de hoy el Catecismo nos propone 3 formas de comunión: la comunión en la fe, la comunión de los sacramentos y la comunión de los carismas. Número 949 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles, es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Número precioso, profundo, directo, este que nos presenta el Catecismo en esta mañana. La comunidad primitiva, los primeros, los que conocieron a Jesús de primera mano, acudían asiduamente a la enseñanza, a la fracción del pan y a la oración. Fijémonos qué tan interesante. La primera afirmación es que la comunidad de Jerusalén, los católicos, a esta comunidad le tenemos que dar muchísima importancia, porque es que lo que esta comunidad hizo es de primera mano. Lo que esta comunidad vivió y lo que nos ha transmitido por medio de la tradición es tal cual lo que los apóstoles recibieron de primera mano de Jesús. La Iglesia Católica, a la hora de valorar su teología o a la hora de expresar su fe, recurre a la palabra de Dios que está por escrito, pero también al mismo tiempo recurre a los santos padres de los primeros siglos, a la primera comunidad, para escuchar de ellos directamente también la palabra de Jesús. Por eso dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahí no dice acudían a leer. A la enseñanza de los apóstoles. La comunión, en primer lugar, queridos amigos, es una comunión en la fe. La fe de los fieles es una fe recibida de los apóstoles. No es una fe recibida de la Biblia, porque en ese momento no existía. Es una fe recibida por transmisión oral de los apóstoles directamente. Y aquí se subraya, en primer lugar, que no somos dueños de esa fe, que transmitimos algo desde el primer momento de lo cual no somos dueños. San Pablo dice: he recibido del Señor una tradición. Esta parte nunca la leen los protestantes. He recibido del Señor una tradición que a su vez yo os transmito. Como diciendo,
Yo no soy quien ni para quitar ni para añadir nada a esto que estoy transmitiendo. Este es un depósito de fe del cual yo no soy dueño. Eso es lo que dice San Pablo. Yo no entiendo por qué el protestantismo, especialmente los sectarios, niegan la tradición. ¿A poco no se creen que son pues tan conocedores de la escritura? ¿Dónde me dejaron este texto? Cuando eso no se hace así, la fe se transmite con la propia ideología. Y eso es un gran error que ha llevado este mundo al sectarismo. Quita la tradición y te vuelves un sectario. No somos dueños de la fe que transmitimos. Y esto tiene que quedar para nosotros los católicos supremamente claro. El catecismo, en este número 949, también nos enseña que la comunión en la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Hablar de tesoro muchas veces parece que tiene una connotación un poco diferente a la que es. Uno habla de tesoro y piensa inmediatamente que lo guarda en una caja fuerte y no lo toca, no lo saca, no lo muestra, no sea que se le pierda. En este caso, cuando hablamos de tesoro, no es este sentido de guardarlo, es todo lo contrario. La fe, que es un tesoro, no es para guardarlo, sino para expresarlo. Además de eso, la fe crece en la medida que se comparta. Por eso es tan importante para el catequista la transmisión de la fe. Entre más catequesis doy, más crezco en mi fe. Es la mejor experiencia de la fe que se tiene, darla. Tenemos muchas reticencias a la hora de compartir nuestra fe con los demás. Hay muchos motivos que salen por ahí. Por ejemplo, dicen, porque hay poca formación, hay miedo a no saber qué responder si me preguntan. Por eso mejor yo no comparto nada y me quedo en silencio. Otros no comparten su fe simplemente por respeto humano. ¿Qué van a decir? ¿Que ya me parezco un cura? ¿Qué van a decir? ¿Que ya parezco monja? Puros respetos humanos. Otros porque dicen que están en una sociedad muy secularizada, donde es mejor que cada uno acate su fe al fuero interno. No está bien visto, dicen estos, expresar la fe públicamente, eso que sea personal, que cada uno en silencio o en oculto o en su cuarto o debajo de su cama rece o exprese su fe, pero no públicamente. Algo así como que está bien, sé cristiano, sé católico, pero no lo muestres. Eso es una cosa personal. Y esta es la problemática que el mundo nos está vendiendo. Hacer de la fe algo personal, pero que no se transmita con los demás. Algunas personas, incluidos los señores sacerdotes y consagrados, prácticamente en algunos sectores se han convertido en ser profesionales de la fe. Se les convierte un hábito hablar de Dios desde el púlpito. Pero fuera de la iglesia, fuera del púlpito, con sus compañeros y con demás personas, parece que les da vergüenza hablar de Dios. Y se tienen todo tipo de conversaciones, menos conversaciones relacionadas con el Señor. Y es una tentación tremenda. ¿Por qué? Porque la fe se comunica espontáneamente entre nosotros.
Y cuando se habla de todo menos del Señor, entonces hay que prender un semáforo en rojo y uno darse cuenta que hay algo que está mal aquí. Santa Teresa de Jesús, en la entrada de sus conventos, es muy cotidiano, es muy normal encontrar esta frase: o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. En los conventos de las Carmelitas Descalzas de Clausura, esta frase se encuentra en las entradas: o hablar de Dios o no hablar. Dios se sirve muchas veces de darnos la tarea de la transmisión de la fe para que nosotros fortalezcamos la nuestra. O hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 950, que dice: la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres de la iglesia indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Si el número anterior era precioso, este ya no tenemos un nombre para expresarlo. Fijémonos cómo nos indica: los sacramentos son una iniciativa de Dios para hacer comunión con los hombres. Gracias, Señor, por comunicarte tanto con nosotros. Los sacramentos son puentes tendidos por Dios para hacer comunión entre nosotros. Antes de que nosotros buscáramos a Dios, Él nos buscaba a nosotros primero. Y esto es necesario, queridos amigos, repetirlo una y otra vez. Por eso es que hay que poner en crítica ese subjetivismo tan terrible que nos encontramos todos los días en nuestra cultura, con estas personas que les escuchamos decir frases como: a mí no me hace falta ir a misa, yo no necesito confesarme, eso es de viejas, ¿no? Cuando alguien habla en esos términos tan déspotas, parece que esta persona piensa que un sacramento es una opción personal, como que yo soy el que decido y cuándo decido ir a entrar en comunión con Dios. Y piensa que un sacramento dependes de Él, como una opción personal para entrar en comunión con Dios. Y está completamente errado. Ese sacramento no es un camino personal que tú eligiste. Ese sacramento es una iniciativa de Dios para entrar en comunión contigo, no tú con Él, Él contigo. De tal manera que cuando una persona rechaza un sacramento, lo que está haciendo es rechazar el camino que Dios ha puesto para llegar a Él. Y por eso es que nos va como nos va. Somos tan egoístas que pretendemos incluso creernos a nosotros mismos que somos nosotros los que nos vamos a ir a encontrar con el Señor, cuando Él es el que viene a mi encuentro. Hay una distancia infinita entre Dios y el hombre, y esa distancia ha sido recorrida por la gracia de Dios en Jesucristo, por la humanidad de Cristo que ha unido esa distancia entre Dios y el hombre, y esa unión
ese camino recorrido, ese enchufarnos nuevamente, son los sacramentos. Todos los sacramentos. Pero en este número del catecismo hace una particular expresión de uno de ellos, la Eucaristía. Dice, de una manera más fuerte, la Eucaristía realiza la comunión y supone la comunión entre nosotros. Algo muy hermoso. Mateo 5, 23, 24. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Los sacramentos exigen una comunión previa con Dios y con los demás, incluso una paz con nosotros mismos. Por eso, antes de iniciar la celebración eucarística, el ministro dice, antes de presentar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pero hay un paso más. Recuerden ustedes, queridos amigos, que antes de tomar la comunión, antes del rito de la comunión, el ministro dice, dense fraternalmente la paz. Dios lo que quiere es nuestra comunión con Él, que suponga una comunión con nuestros hermanos. Cada vez que nosotros elevamos los ojos al cielo y exclamamos, Padre, Padre nuestro, Dios nos responde nuestra frase preferida, ¿dónde está tu hermano? Cada vez que yo digo Padre, Dios me dice, ¿dónde está tu hermano, hijo? Esto es muy importante recalcarlo, porque estos sacramentos, esta comunión en los sacramentos, queridos amigos, nos exige una comunión con mi prójimo. Y esto no es contradictorio. El otro día decíamos que celebrar la Eucaristía exige estar en gracia de Dios. Pero también es verdad que nos ayuda contra la concupiscencia, que la Eucaristía borra nuestros pecados veniales y que supone una comunión entre nosotros. Las dos cosas. Pero es que necesitamos nosotros poner de relevancia que la Eucaristía mejora nuestra misma comunión, que la Eucaristía nos consolida, que la Eucaristía nos fortalece como humanidad. Las relaciones humanas se ven mucho mejor a través de la Eucaristía. Cuando no hay Eucaristía, abundan las guerras por todas partes. Por eso es que esta Eucaristía es la oración más grande, importante y perfecta que tiene el mundo católico. Esto es importante. Y se une también que la Iglesia, incluso cuando la Iglesia catequiza alrededor de la comunión, nos dice que nosotros no podemos comulgar en las iglesias protestantes. ¿Por qué? Pues porque ellos no están en comunión. Si yo voy a un culto y te invitan a una boda en la iglesia anglicana, en la iglesia metodista, si este rito que ellos celebran tienen una parte también que le llaman comunión, un católico no puede comulgar en la fe protestante porque esa fe no está en comunión con el católico. Cosa que no pasa en las iglesias ortodoxas, por ejemplo. No pasa, porque en las iglesias ortodoxas, con el diálogo y la relación que se ha tenido durante tantos años,
¿Le es permitido a un católico que no tenga acceso en un lugar de Oriente a la Iglesia Católica tomar la comunión en una liturgia eucarística ortodoxa? ¿Por qué? Porque estamos en comunión, en trabajo de comunión cada vez más y más. Pero con las iglesias donde no hay ninguna comunión, no les es permitido tomar la comunión. Es más, eso no es una comunión porque ahí no está el cuerpo de Jesucristo. En la iglesia ortodoxa sí. Dicho esto, el catecismo nos propone el número 951. La comunión de los carismas. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Qué número más amable que nos presenta el catecismo? Nos pone a todos al servicio en el respeto y en la amabilidad de uno con el otro, con el carisma que me ha sido dado. Primera de Corintios 12, 4, 12. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Este texto de la primera carta a los Corintios realmente es asombroso. Es un texto que a los católicos nos tiene que llenar de fortaleza, pero al mismo tiempo es un jalón de orejas tremendo. En esta cultura nuestra cristiana donde nuestra primera tentación es la envidia, donde nuestra primera tentación es hablar mal de aquel que predica más bonito, donde nuestra primera tentación es ir a criticar con el párroco a aquel grupo que tiene más adeptos que el mío, donde nuestra primera tentación es acercarnos a ver los éxitos del otro con tanto celo que tengo que decir una palabra que desacredite el éxito de mi hermano. Este texto es una corrección fraterna a la envidia. Eso que tanto tenemos que trabajar en nuestras comunidades, en no ser católicos envidiosos de nadie ni de nada. Aprender a entender que cada uno de los carismas que ha recibido cada uno de mis hermanos son un don para todos. Y que si a un hermano con el carisma que le dieron le va bien, nos va bien a todos. Que yo no necesito echarle agua sucia a nadie, que yo no necesito enfuriarme porque a mi hermano le dieron más niños en el salón de clases que a mí, o que a mi hermano
todas las familias de los niños de su catequesis hablan muy bien de la manera como educa a los niños y que los niños le quieren y le aman. Y a mí no, o de mí no dicen nada, o yo nunca lo he escuchado. Este texto nos pone a reflexionar en dónde tengo que estar. ¿Cuál es el carisma que Dios me ha regalado? Porque si mi hermano tiene el poder de hablar muchas lenguas, a lo mejor yo tengo el poder de interpretarlas aunque no las hable. Pero yo, en vez de con la envidia irme a desacreditar a mi hermano, lo que tengo es desde la gracia que ponerme al servicio de los carismas que tienen los demás. Como dice este texto del catecismo, porque los dones son dados para provecho común, no para engrandar mi soberbia, tampoco para creerme que tengo la capacidad de desacreditar a quien quiera y a quien no me cae bien, o a quien me quita del show y del espectáculo del aparecer. De la misma manera que existe el ministerio jerárquico de la iglesia, donde parece muchas veces que los famosos pues son los obispos, los señores sacerdotes. No, también hay unos dones y unos carismas que el Señor ha dado a aquellos que no pertenecen al ministerio jerárquico y también son dones de la iglesia. También son dones del Espíritu Santo regalados a montones a su iglesia. Y por eso nos remarca y nos recuerda este texto del catecismo, la parábola de los talentos, que tenemos que aplicarla cada día de nuestra vida con nuestros dones, con nuestros carismas. Existe un pecado del cual nos habla la parábola de los talentos, y es que uno se apropie individualmente de los dones que Dios le da como si fueran míos o como si fueran solamente para mí, y lo tomo y entierro los talentos. Ese enterrar los talentos puede ser por cobardía, por no querer correr el riesgo de ponerlos al servicio de los demás, o puede ser también por la soberbia, de que estos necesitan de mi talento, pero si yo pongo mi talento al servicio, los que se van a ver muy importantes van a ser ellos y no yo, y entonces por eso no sirvo. Como aquellos ministros lastimosamente que dicen, si yo no aparezco, entonces yo no voy. Santo Dios, ¿a quién le sirve a usted, querido amigo? Otros esconden sus carismas por pereza, porque es que si yo digo que tengo este carisma, me van a poner a trabajar y yo no quiero eso. Entonces yo mejor me encierro. Otros por miedo. En la parábola de los talentos, lo que nos refleja, el motivo número uno, es el miedo. Y el miedo paraliza, bloquea. Uno puede tener miedo a arriesgar, uno puede tener miedo a donarse, a todo lo que usted quiera. Pero hay que decir que el Señor está junto con nosotros, acompañándonos todos los días hasta el fin, para que nosotros con libertad de espíritu podamos desarrollar los talentos. A nadie le dan algo que no necesite. A nadie le dan algo que no tenga la capacidad de darlo. Cada cosa el Señor la tiene medida. Por eso en algún pasaje de la Sagrada Escritura dice, nada, ni siquiera el cabello se te cae sin que Dios lo permita. Imagínate con los talentos. Cuán atento estará Dios para que nuestros talentos puestos al servicio de mi hermano puedan dar el fruto para el cual Dios
ha pensado dármelos. Es el Espíritu Santo el que nos asiste. Es el Espíritu Santo el que está ahí para conmigo desarrollar esos talentos. Por tanto, queridos amigos, nadie es dueño de sus talentos para esconderlos. Nadie. Todos tenemos la obligación moral de ponerlos al servicio de los demás, como dice el catecismo, para provecho común. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. San Francisco de Asís, ahí en San Damián, recibió una voz: Francisco, reconstruye mi iglesia. Inmediatamente Francisco, escuchando esa voz, se puso a reconstruir aquella capillita de San Damián que estaba destruida. Pero el Señor lo que le estaba pidiendo a Francisco era algo más. Lo que le estaba pidiendo es que pusiera en marcha todo ese carisma revolucionario que Dios le había dado para el servicio de la Iglesia Universal. Y Francisco le hizo caso. Al inicio no lo entendió, pero fue dócil a ese acompañamiento del Espíritu Santo que le fue mostrando el camino por medio de otras personas. Y él obedeció y hizo lo que hizo. La fe, queridos amigos, se transmite por contagio, se transmite por testimonio, no ocultándola, no enterrándola. Los enamorados del Señor son capaces de enamorar a otros. Los enamorados del Señor tienen la tendencia a difundir ese amor por todas partes. Y los que escuchan a los que son enamorados terminan enamorándose, porque los dones se contagian, los dones se transmiten, los dones se pegan. Esto, queridos amigos, tenemos que aprender a contemplarlo cada uno de nosotros en cada momento para estar cada vez más y más abiertos. Porque suele ocurrir que tendemos a no entender lo que tenemos nosotros. Y eso es una pobreza muy grande, el quedarnos sin entender, y tampoco le preguntamos a nadie que nos diga: oye, ¿tú qué carisma ves en mí? ¿Tú qué dones ves en mí para yo ponerlos al servicio de la humanidad? No lo preguntamos tampoco. Y entonces algunas veces Dios se vale de otras personas que nos ayuden a entender y a descubrir cuáles son los carismas, pero también Dios ha dado carismas a otras personas que yo no tengo para complementar lo que a mí me hace falta. No solo soy yo el que se enriquece, también soy yo el que puedo enriquecer, pero también puedo ser enriquecido con los carismas de los demás. Y alabo a Dios, porque veo en esas personas de las cuales me estoy enriqueciendo por sus carismas, veo en ellos la presencia del Señor en mi vida. Y me aleccionan cada vez a seguir adelante, a caminar, a luchar, a llegar al cielo, que es lo que ellos me proponen. Esto va a suponer mucha humildad de nuestra parte para poder ver cómo Dios nos habla a través de mi hermano, incluso mi hermano que es un pecador. Pero eso no quita que también ese pecador tenga cosas que a mí me puedan enriquecer. Por eso nunca rechazar los dones de la gracia que Dios me da a través de mi hermano, a través de cualquier persona, aunque tenga defectos. Es mucho más fácil querer recibir todo directamente de Dios, pero Él se ha valido de mi hermano y Dios se vale de mí para mi hermano, para que yo pueda ayudarle en el camino de su vida a atravesar sin miedo esta etapa terrena. Como decía Miguel de Unamuno, y concluyo con esto: toma consejos hasta de tu enemigo.